Un feliz amanecer para todos los oyentes de Caracol Radio, nuestro himno hoy en versión de los coros Bautista y Adventista de nuestro amado departamento de San Andrés y Providencia, escenario de una noticia fundamental para el país que entraremos a comentar nuevamente en unos momentos. Soy Gustavo Gómez y es jueves 21 de abril de 2022. Bienvenidos los que despiertan con 6 AM en una nueva jornada de noticias, de información, de compañía. Ayer comentamos aquí el trino en que Gustavo Petro separaba a Piedad Córdoba de su campaña, por lo menos hasta que ella resuelva un asunto judicial de grueso calado que debe tener por delante. Pero vale la pena que nos planteemos unas inquietudes que van más allá del escueto trino y que merecerían no quedarse simplemente en preguntas. Algunas de ellas surgen de la entrevista que Gustavo Petro concedió al cierre de la semana pasada a nuestros colegas de la revista Cambio. Lo que ha trascendido periodísticamente no es que fuera su hermano el que estaba yendo a visitar cárceles, sino que era una persona cercana políticamente a usted. ¿Por qué no nos cuenta exactamente de qué se trata y así el país puede formarse una idea de lo que puede salir en los próximos días? Sí, a mí me llega una versión, no puedo mencionar a la persona porque además cometería un grave error. Me llega de alta fuente, de muy alta fuente y muy creíble, la información que hay narcos que han hablado con un periodista, o sea, han preparado algo similar a lo que pasa, y el periodista les ha grabado, igual que ha salido ahora, una información diciendo que han dado plata a una persona que visita las cárceles con destino a mi campaña. Si Gustavo Petro, como dijo públicamente, tenía una versión de una muy confiable fuente, una alta fuente, alrededor de que alguien cercano a la campaña, que por supuesto no es su hermano, visitaba cárceles para hablar con narcotraficantes, pensó como muchos periodistas que existía la posibilidad de que fuera Piedad Córdoba, y en ese escenario la gran pregunta es si habló con ella o no habló, y si hablaron, ¿qué le dijo ella? ¿Conversó Armando Benedetti, pieza clave de su campaña, con un periodista que le comentó que tenía pruebas de esos supuestos contactos de Piedad Córdoba? Estando enterado Benedetti de esa información, sabiendo que existen materiales probatorios, ¿por qué no separaron de inmediato a Piedad Córdoba de la campaña? Evidentemente Benedetti, que es la sombra de Petro, debió informarle al instante. Le dijo que ese periodista, que no es de Cambio, y con quien, repito, habló Benedetti, tenía ese material en su poder. ¿Y por qué en ese momento Petro no hizo nada? ¿Quizás quiso darle largas al asunto? ¿Lo hizo a riesgo de desestimar una situación como esta para que no se le sumara al escándalo de su hermano? Hablando pues con las personas en la picota, para no sumarle, digo, el lío de alguien de la campaña, además posiblemente senadora del pacto, reuniéndose con personas de fenomenales e ilícitas fortunas. ¿Por qué barrieron debajo del tapete si un periodista les advirtió de la existencia de esas pruebas? De la escucha atenta de la entrevista de Daniel Coronel, presidente de Cambio, y Federico Gómez, director de la revista, surgen más inquietudes. ¿Usted ha autorizado a la senadora electa Piedad Córdoba para pedir fondos a su nombre? No, nadie, solo el gerente nacional de la campaña está autorizado para buscar dineros. El nombre de Piedad Córdoba surgió en algún momento en esa teoría del entrapamiento. Incluso desde antes, porque el famoso caso de los mexicanos, no recuerdo la fecha, pero es hace unos meses, en medio ya de la campaña. Yo voy al acto en el Hotel Tequendama con Piedad, allá estoy, ahí mucha gente, digamos, está lleno el recinto, y se dice que ahí estaban los mexicanos, que terminan siendo de la DEA, que tenían dineros en efectivo, y bastante, y que me estaban buscando bajo la idea de que iban a hacer un aporte a la campaña. Ellos creyeron que yo iba a recibir el dinero en efectivo, pero eso iba con destino a mí. Nunca hubo ese contacto, nunca pasó, pero sí pasó con el hermano de Piedad. No puedo decir, digamos,
que sucede con el hermano de Piedad. Ya la justicia determinará si recibió, si qué era lo que estaba haciendo. Pero pero eso iba con destino a mí. O sea, lo que buscaban no era el hermano de Piedad, lo que buscaban era a Petro. Y lo que hubiera pasado, imagínense lo que hubiera pasado. Gustavo Petro dice que no estaba Piedad Córdoba ni nadie autorizado aparte del gerente para recibir dineros, eso es clarísimo. Pero ¿sabía Petro que eventualmente Piedad habría conversado con esos personajes y habría quedado sobre la mesa el tema del ofrecimiento de cuantiosas sumas para robustecer la campaña? Ella, por supuesto, lo niega públicamente, como consta en su declaración oficial del día de ayer. Sí, como dice Petro, el nombre de Piedad Córdoba había surgido de tiempo atrás en esa teoría de los narcos ofreciendo dinero. ¿Por qué Petro no lo hizo directamente público y prefirió en cambio trinar con advertencias generales sin nombre ni apellido alrededor de la posible entrada de dineros ilícitos a su campaña? Está claro que Petro presintió algo oscuro en un acto en el Hotel Tequendama con presencia de narcos, como él lo dice, y asegura que incluso desde antes había oído situaciones similares con Piedad Córdoba de por medio. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no le pidió entonces a ella hacerse a un lado? ¿Temía que fuera fatal separar a una senadora con el riesgo de disimular una situación anómala? ¿Temía que viéndose separada y abandonada, Córdoba revelara algo? Una gran inquietud. Petro sabía solo de la posibilidad, según dice él, de que agentes de la DEA fingiendo ser narcos mexicanos lo enredaran con dineros. O temía además de contactos de Córdoba con personajes al margen de la ley. Y repito, si lo sabía, ¿por qué no tomó medidas inmediatas y, como reveló a cambio, tenía una fuente muy confiable? Nunca hubo contactos, dice Petro, de él con narcos, pero reconoce que sí pasó con el hermano de Piedad Córdoba. ¿Eso a un político tan hábil no le indicó nada? Y sumado al comentario de su fuente de alta fidelidad, ¿no le señaló el camino de tomar determinaciones al instante? Por lo menos dice uno de hablar con ella a profundidad o de pedirle a una especie de comisión de ética de la campaña que estudiara el caso y tomara esas determinaciones de manera expedita. De hecho, ella habla de la necesidad de ir públicamente ante esa comisión de ética en el partido. ¿Cómo es posible que Petro no supiera en qué pasos andaba el hermano de la muy célebre senadora del Pacto Histórico? Porque se entiende que es la justicia la que determina sanciones, pero una campaña, sabiendo lo que pasa, puede actuar en el campo ético antes de una decisión judicial o una extradición, más cuando Petro reconoce que esas acciones iban con destino a él, al candidato y no al hermano de la recién electa senadora. Estas reflexiones parten de una base. No hay motivo alguno para dudar de la seriedad y honorabilidad de Gustavo Petro, de su voluntad indeclinable de tener una campaña libre de dineros sucios o de contactos con narcotraficantes. Su palabra nos merece absoluto respeto. De su honestidad, lejos estamos de dudar. Estas preguntas solo nos llevan a un escenario. Si tenía tantos semáforos y alertas funcionando, ¿por qué no hizo nada frente a estos hechos? ¿Por qué apenas ayer se permitió sin mayores explicaciones separar a Piedad Córdoba de la campaña? ¿No debió pasar todo esto antes? Y hablando de cosas de antes, el periodista Félix de Bedut planteaba y preguntaba lo siguiente en redes. Gerardo Reyes publicó un libro sobre Alex Saab. Desde entonces se conocía la relación de Piedad Córdoba y los problemas que podría enfrentar. Nadie puede darse por sorprendido ahora. Sabiendo, dice Félix, las relaciones de Córdoba y Saab y el escándalo de millones y millones de dólares con Venezuela, se podía no haberla incluido en la lista del Senado, sabiendo que podía pasar lo que pasó hoy. Nos hacemos estas reflexiones en monólogo porque todas ellas, más otras vinculadas al episodio de La Picota que hemos tratado aquí, pues hemos tenido la intención, como corresponde, de hacérselas directamente en 6 AM a Gustavo Petro. Petro no ha aceptado hasta hoy esa invitación. Está en su derecho, faltaba más, pero los periodistas estamos en la obligación de preguntar, aunque nadie nos responda. Interesante además la mención de Federico Gutiérrez ayer de al menos 2 nombres de extraditables que según él se habrían reunido con Piedad Córdoba. Uno de ellos, alias Douglas, persona de especial importancia en el escenario de Medellín y las finanzas de la oficina. Pues a manera de colofón diré únicamente que el periodista que mencionó en estas reflexiones tiene elementos que indican que hay hechos de la mayor gravedad, que si lo va a revelar pronto, dentro de unos días, pues solo depende de su serio trabajo investigativo al que le falta un hervor para poder ver la luz pública.
quizás en ese hervor alguien termine con ampollas. Sobre el caso, hay otras reflexiones que van más allá de la senda de Piedad Córdoba y otro escenario, el de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, basadas en una prueba antes desestimada que podría revivir o por lo menos dar pie a que a través de correos se hagan efectivos nuevos computadores. Pero ese será tema de las cuentas claras con mi colega Juan Pablo Barrientos a las 7:07 de la mañana. Quédense en la sintonía con nosotros y sabrán todo el asunto. Por lo pronto, en 6 AM Noticias, todas las noticias.